y por esa razón invitamos al maestro Euclides Mancé con su conferencia Redes Colaborativas para el Desarrollo de Empresas de Economía Solidaria. Recibámoslo con un aplauso de agradecimiento y bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy brasileño, mi lengua materna es portugués, entonces voy a hablar en español. Puede ser que alguna palabra me falte, ya pido disculpas anticipadamente. Agradezco la invitación de estar acá con ustedes, la oportunidad de compartir un percurso, un camino ya de muchos años de desarrollo de metodologías, estrategias y tecnologías de información para economía solidaria. Entonces, vamos a hacer un percurso básicamente tratando en 4 momentos. Primero, la situación socioeconómica actual de la globalización, que genera una exclusión gigantesca en la humanidad, ¿no? Y entonces, el surgimiento de la economía solidaria como prácticas de alternativa frente a esta exclusión y las redes colaborativas de economía solidaria como una estrategia de consolidación y de expansión de un sector económico, de un otro modo de producir, consumir, de vivir, del buen vivir, que es la economía solidaria. Esta categoría de buen vivir nosotros la utilizamos en 1998, mucho antes que se lo traduciera sumar, causar como buen vivir. No. En aquella época se traduciera como buena salud. Buen vivir emerge en América Latina a partir de la economía solidaria, el concepto de buen vivir. Tomó difusión a partir de la constituyente en Ecuador. Emergió la palabra buen vivir en la mesa que trabajaba sobre el desarrollo y que hablaba de economía solidaria, no era de interculturalidad. Y entonces emerge buen vivir, que se va a traducir después sumar, causar como buen vivir. Pero entonces vamos a ver estas redes de economía solidaria como una alternativa de consolidación de un otro sistema económico, de buen vivir. ¿Y cómo se puede organizar estas redes? Los pasos concretos, ¿no? Entonces vamos a ver paso a paso. Vamos a hablar de 7 pasos acá. No existen recetas, cada realidad cambia a su manera, pero podemos aprender con las vivencias y experiencias de toda la humanidad. Entonces vamos recuperando todo esto y podemos hablar de una metodología que después hay que plantearla en cada contexto y cambiar según las necesidades, ¿no? Y después vamos a ver las tecnologías de la información que ya tenemos desarrollado para atender varias de estas necesidades de este modelo de organización de redes. Bien, la situación socioeconómica a enfrentarse. Este cuadro, este gráfico, nos muestra una cosa que es terrible. Es la distribución global de ingresos en el mundo, o la concentración global de los ingresos en el mundo. Cada franja de estas corresponde a 20% de la humanidad. Y este color azul representa los ingresos y cómo son distribuidos. 22% de la humanidad vive con menos de $1,25 por día. Y 40% de la humanidad vive con menos de $2 por día. O sea, son $60 por mes para comida, roupa, medicina, transporte, energia, água, livros para os niños, lápis, gomas. ¿Cómo se puede? Yo hablo de esto, yo soy un poco emotivo, ¿no? Porque yo siento esto. Esto no es un número. Son personas que comen hoy, no saben que van a comer mañana. De una madre que ve a su hijo enfermo y no tiene dinero para buscar la medicina.
Bien, ¿por qué esto es así? Estos son datos muy recientes, ¿no? Son datos del Banco Mundial 2011, Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo, dados de ahí de organismos europeos de 2011. Este mismo cuadro de concentración podemos ver de otro modo. Acá están los países más pobres. Y acá están los países más ricos. Y acá los mismos 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Este acá es el 20% del país más rico. Los ingresos del 20% de las gentes del país más rico es muy, muy, muy superior a todo el Producto Interno Bruto de decenas y decenas de países. Si miramos mismo los países, acá tenemos la concentración de ingresos, mismo entre países pobres, hay concentración de ingresos. Y esto no es por acaso, es un sistema económico que concentra los ingresos, que es organizado para concentrar los ingresos, que genera eso. Y es muy sencillo de entender. Cuando todas las gentes que están acá necesitan comprar un producto o servicio, y buscan un producto de una empresa, que es una empresa grande, capitalista, no sé qué, ¿quiénes son los propietarios y accionistas de estas empresas? ¿Están acá? No, están acá arriba. Y cuando ellas tienen su dinerito, que viene de la pensión, jubilación, transferencia de gobierno, otra cosa, y compran un producto que viene de productores de arriba, el dinero se va para allá, y se concentra allá. Porque el proceso de consumo es un proceso de un flujo de producto que viene, en un flujo de valor que va. Yo recibo el producto, pero el dinero se va. Si compramos acá, en la mañana, si tomamos baño con un jabón que es de una multinacional de Estados Unidos, ¿sí? ¿Para dónde va nuestro dinero? Una parte de él para Estados Unidos. Una parte se queda en el comercio local, otra parte es impuestos, pero una parte se va. Y tenemos la concentración. ¿Pudiéramos comprar productos de la economía solidaria? Pudiéramos. ¿Y qué pasaba si comprábamos productos de la economía solidaria? Este valor se quedaba en el circuito de la economía solidaria. Entonces, estamos entrando ya en el tema. Vamos a desarrollar mejor. Análisis de flujos económicos que hay que hacer. Pero la situación de pobreza en Colombia, ¿cuál es? Datos del Banco Mundial del año pasado, 2012. 34% de la población está abajo de la línea de la pobreza. Colombia. Brasil también tenía una tasa muy alta, que se disminuyó un poco, pero sigue también vergonzosa. Pero si analizamos la concentración de los ingresos acá, los 10% más ricos se quedan con 44% de todos los ingresos. Y los 10% más pobres con 0,9% de los ingresos. Si hubiera una tasa de 2% sobre los ingresos de los 10% más ricos, se daba casi para duplicar, hacer el doble los ingresos de toda la población de los 10% más pobres. Es una cosa que no tenemos. Es la realidad, ¿no? Muy bien, ¿y por qué esto se profundiza? No voy a prolongar mucho en esto. En otros encuentros ahí de estos que estamos haciendo, acabé que me prolongué mucho en la primera parte, después me faltó tiempo para las finales, entonces voy a buscar ser más corto acá. Una revolución tecnológica de los años 70 impactó profundamente en el proceso productivo. La informática, la robótica, la biotecnología, tecnología de los materiales, tecnología de las comunicaciones, todo esto impactó profundamente en el proceso productivo, de modo tal que se necesita de menos trabajo vivo para producir bienes tangibles, bienes palpables, que se puede pegar con las manos. Pegar no es la palabra, es tomar con las manos, tocar con las manos. Muy bien, bienes tangibles. Es necesario menos trabajo para producir estos bienes. Por otra parte, emerge una otra clase de productos que son los bienes intangibles. No que ya no hubiera primero, ya habían bienes intangibles antes de esto,
Pero a partir de los años 70 se multiplican las mercancías intangibles, mercancías que se pueden multiplicar sin la necesidad de más trabajo para producirlas, como un software, una música o un video como este que se está grabando. Entonces tenemos un video que permite después hacer miles de copias y no hay más la necesidad de una persona que esté hablando para que se haga miles de copias de un video. Porque esto es un fenómeno nuevo, la posibilidad de generar productos, servicios que son replicables de manera intangible, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvimos? Un fuerte proceso de desempleo y un cambio de las plazas de trabajo dentro de la esfera de la economía global. Y vamos a ver esto más adelante. ¿Cómo las empresas pudieran producir? Una misma fábrica pudiera atender un volumen de demandas de todo un país. Por ejemplo, imaginamos Europa, ¿no? Alemania, Italia, Francia, países que tienen mercados que son pequeños comparados con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que las empresas americanas tenían sus mercados y iban a competir dentro de Europa. Y las empresas europeas con su pequeño mercadito, cada país ahí, no conseguía enfrentar la competición, la competencia con las empresas americanas. Y entonces fue un ultimátum que los grandes empresarios dieran a los dirigentes de Europa. O ustedes suprimen todas estas barreras de impuestos, de circulación de mercancías, o entonces nosotros vamos a inversionar dentro de Estados Unidos, porque tenemos que competir con ellos dentro de su territorio de los grandes mercados. Entonces surge la Unión Europea, un mercado más amplio, y los Estados Unidos, y entonces se invirtió la situación. Ahora los Estados Unidos, que estaban en una situación más difícil, entonces necesitaba ampliar también mercados, y empieza el NAFTA. Va a buscar hacer su gran mercado, ¿no? En la América del Norte. Y después el mundo todo va organizando sus mercados. El Mercosur, CARICOM, Pacto Andino, ASEAN, y por ahí va. Bien. Y en este proceso tenemos un otro fenómeno que es la integración de los capitales. La privatización, la quiebra de empresas nacionales con esta competencia con los capitales internacionales. Brasil, Fernando Henrique Cardoso, ha adotado políticas que favorecían esto, porque él creía, con su teoría de la dependencia de los años 70, que esto permitiera promover el desarrollo, porque habían detectado que pudiera haber desarrollo en la dependencia. Un país puede ser dependiente y al mismo tiempo haber desarrollo, cuando hay un tipo de articulación del capital nacional con el capital internacional. Y entonces Fernando Henrique va a hacer esto. Mira, pero va a generar desempleo, va a generar quiebras, dependencias del Estado, de los flujos de capitales internacionales para financiar deudas impagables, que los países no tienen, hay que poner títulos en el mercado, y tasas cada vez mayores, y no hay más dinero para educación y salud porque hay que pagar los títulos en el mercado, y si no se pagan los títulos, no hay más inversión de capitales externos, y entonces no hay más desarrollo, y hay crisis, desempleo, o sea, toda una lógica de la globalización, del neoliberalismo, de la internacionalización de los mercados internos, con esta financiarización de los ciclos del capital. Están todos endeudados. Y no solo los estados que están endeudados, los consumidores están endeudados. Vemos la crisis de 2008 en Estados Unidos. Consumidores que tienen una tarjeta de crédito. Ah, no, esto no hay más crédito, no. Pasa esta otra. Ah, tampoco me pasó. Pasa la tercera. Ah, muy bien. Y llega a un punto que están tan endeudados que no tienen más cómo garantizar crédito y ofrecen sus casas en hipotecas. Y entonces, mira, voy a un banco, voy a hacer una refinanciación de débito y pongo mi casa en una hipoteca. Pero ¿qué hace el banco? La casa vale 100. Muy bien, hagamos la hipoteca por 100, pero tú para recuperarla vas a pagar 110. Muy bien, entonces acá es 100, pero 110. Y después este banco va a negociar la diferencia en el mercado. Va con un papel, mira este papel acá, vale 110, pero si tú me dieras 105, no sé qué, está bien. Porque en la verdad transfirió 100, pero ya está ganando 5. Y al final tenemos papeles en que van a sostener un flujo de comercialización, de consumo. Promesas de pago. I promise to pay. Yo voy a pagar. Y si yo no pago, tiene mi casa. Pero ¿qué pasa cuando el primero dije, mira, yo no pago, se queda con la casa valía 100, pero después hace un segundo lo mismo,
Y pasado poco más, las casas estaban valiendo 80, 70. Entonces ahora hay con un papel, que lo pagó 105, pero la casa solo vale 70. Y la gente dice, mira, yo recibí 100, ¿por qué voy a pagar 105 si esta casa solo vale 70? Vendo esta y compro otra de 60 y ainda estoy bien, ¿no? Y se quebra todo el sistema por la financiarización de los ciclos del capital. Y me prolongué otra vez en esto. No hablé de esto en los otros lugares, hablé acá. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que los puestos de trabajo se cambiaron. Los empleos por sectores en el mundo, en este periodo, mira, de 10 años, estamos hablando de 2000, si pegáramos acá en 1970, entonces sería muy más dramático estas cifras. Pero estamos hablando solamente de 10 años. Mira, las economías desarrolladas, en la agricultura había 5.5 puestos de trabajo. 10 años después, solamente 3.7. De 100 trabajadores en Europa, solamente 3.7 están en la agricultura. Pero en la industria, mira, la industria, ¿qué pasa con la industria? De los países desarrollados, había 27.3 puestos de trabajo, hay solamente 22%. ¿Y por qué se disminuyen los puestos de trabajo en la industria? Porque la industria está se desarrollando. Porque cuanto más se desarrolla la industria, menos trabajo necesita. Porque las tecnologías permiten producir más con menos gente, ¿sí? Entonces, se va a disminuir. Pero ¿para dónde van estos puestos de trabajo? Yo necesito de un vaso de agua. ¿Para dónde van estos puestos de trabajo? Si alguien pudiera, un vaso de agua, por favor. Entonces, ¿para dónde van estos puestos de trabajo? Para el sector de servicios. Acá que tenemos 67% de los puestos de trabajo en 2000, pero tenemos ahora 73.8%. ¿Qué significa eso? Gracias. ¿Qué significa eso? Vemos la situación de la África subsahariana, que es justamente lo opuesto. De todos los puestos de trabajo, 66% están en la agricultura. Estaban, ahora son 62%. Se disminuyó también la gente en la agricultura. Pero ¿para dónde fueron esas personas? ¿Para la industria? No, avanzó de 7 para 8%. ¿Fueron para dónde? Para los sectores de servicios de comercio, de 25 para 29. Estamos haciendo una transición muy importante en un proceso económico. O sea, estamos avanzando para la economía de los bienes intangibles, de la economía del conocimiento, para un otro modo de organizar la acumulación de valor económico, con otras formas de producción de más-valía, con otras formas de valorización del capital. Nuestros países de América Latina se van a desarrollar. No creamos nosotros que la industria va a ser el grande polo de generación de trabajo, porque no será. En 10 años, ¿cuántos puestos de trabajo avanzó acá? De 21.6 para 22.2. O sea, no es acá. No es acá. Hay que tener una visión estratégica. Nuestras cooperativas, nuestros grupos de producción necesitan tener claro este cuadro global. Cuando vemos la situación de la economía del conocimiento, es la misma cosa. Los países desarrollados, ¿no? Los países más ricos y los países más pobres, vemos claramente que estos países pobres no van a alcanzar estos países ricos. No van. Índice de la economía del conocimiento. Índice del conocimiento. Incentivos de garantías, que son las garantías de patentes, que los contratos se van a respetar, que no se va a privatizar, piratear las tecnologías y todo esto. Innovación, la cantidad de patentes que son registradas en Estados Unidos y en otros órganos internacionales. Cuadros de educación, con educación superior, con posgrados, con técnicos y todo lo demás. Tecnologías de la información y comunicación, cables de fibra ópticas, canales de satélite, de transmisiones de datos, de todo esto. Mira, estos son ellos. Acá, imaginar que la África va a desarrollar un percurso económico que va a alcanzar el desarrollo de la Europa, no hay.
La teoría del desarrollo de los años 50, del año pasado, murió. Y no hay que querer resucitar esta teoría del desarrollo. Murió. No existe un desarrollo que sea progresivo, como si los países de América Latina, de Europa, van a hacer el mismo percurso de los países de Europa. No van a hacer. No es así. La teoría de la dependencia muestra que es posible el desarrollo dependiente. Sí, pero sigue dependiente. Sigue sin capacidad de tener democracia verdadera. Porque la democracia verdadera es el pueblo decir, mira, nuestro que pagamos en impuestos, queremos que este dinero va para los niños en las escuelas, que esto va para la salud, pero no hay democracia verdadera, porque este dinero nuestro va para pagar banqueros internacionales, para pagar el sistema financiero global, con un proceso de concentración de ingresos que que veímos ahí a poco, que es vergonzoso. Por esto emerge la economía solidaria. Por esto emerge la economía solidaria. ¿Por qué emerge la economía solidaria? Enfrentando un cuadro de las consecuencias de este modelo de globalización, de este modelo de desarrollo que destruye los ecosistemas, que excluye a la gente, que cría cosas absurdas como tráfico de personas, redes de tráfico de personas. ¿A dónde estamos? ¿No? Bien. Deterioro de las condiciones económicas de vida de grande parte de la población mundial. 40% vive con menos de $2. Vaciamiento de sentido humano de las relaciones sociales. ¿Qué significa esto? Mira, tú no eres más un joven, tú eres capital humano. Hay que estudiar para ser capital humano de la mejor calidad. ¿Para qué ser capital humano? Para poder ponerse dentro del proceso productivo. Para generar ¿qué cosa? ¿Qué cosa genera el capital? Más capital. No es más una comunidad que tiene su tradición, su historia, su cultura. Ustedes ahora son capital social. No se trata más de la inteligencia humana, es el capital intelectual. Todo metido para el capital. No es más nuestra naturaleza, es capital natural. Todo es visto para hacer más valía, para hacer ganancias, para hacer lucro. Se pierde el sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Nosotros en América Latina lo decimos de otro modo, es el buen vivir. La economía solidaria de América Latina lo dice. Nosotros sabemos el sentido de nuestra vida, es realizar el buen vivir, que significa garantir las libertades públicas y privadas de todos en las mejores condiciones posibles, garantizando los medios materiales, económicos, ecológicos, garantizando el derecho de decidir participar en el poder, garantizando la educación, la información y una visión ética, que mi libertad es éticamente exercida cuando promueve la libertad del otro, el buen vivir. Pero en este sistema global no hay el buen vivir, se niega el buen vivir. Hay una degradación de los ecosistemas. Y frente a todo esto surgen muchas iniciativas de economía solidaria. En la esfera de consumo, de comercio, de producción, de finanzas, de desarrollo tecnológico, tantas de integración, tantas formas de economía solidaria, con características muy fuertes, fundadas en la colaboración. No se trata de derrumbar el otro, sino de colaborar con él. Derrumbar, ¿cómo es en español? Sí, existe. Que hay que ser organizadas de manera democrática, autogestión o formas equivalentes, ¿no? De autogestión, pero con el poder real de las personas decidir las cosas, de votar, de decidir, de participar. Ser humano como sujeto y finalidad de actividad económica no es hacer más valías. Una propiedad colectiva del capital, de los medios de producir, también de financiar. El objetivo de la actividad, garantizar los medios materiales al buen vivir, bien vivir de las personas y el equilibrio de los ecosistemas. ¿Sí? Nuestra economía solidaria. Y ahí hay varias formas de economía solidaria, de crédito, producción, comercio. No voy a entrar acá en los detalles porque ustedes las conocen, ¿no? Y desarrollaron-se muchas alternativas en los últimos años. Cosas que son muy interesantes. Comercio justo internacional, ¿no? Son 1.000 millones de euros por año de facturación de este comercio justo internacional. Más de 3.000 tiendas en Europa que solamente venden productos del comercio justo, de empreendimentos donde no hay explotación de nada, el medio ambiente es protegido, ¿no?
sistemas como monedas locales, ¿no? Después vamos a hablar de esto, formas de software libre, ¿sí? Tecnología, ¿no? de punta, ¿no? Para nuestros desarrollos económicos, que se puede bajar de internet sin pagar nada a nadie, porque son puestas ahí de manera solidaria y colaborativa, ¿no? Por programadores que tienen también sus emprendimientos. Entonces hay muchas formas también de integraciones, complexos, cooperativos, rondas de negocios, redes y tantas otras formas de articular el sector de economía solidaria, estrategias de capacitación, incubadoras de empreendimentos, cursos à distância que se estão organizando dentro do setor de economia solidária, e uma série de outras ferramentas de software e todo isso, não? Pero, entonces, ¿qué son redes? ¿No? Escuchamos hablar mucho de redes. Antes de entrar en redes sociales, ¿no? Redes son organismos, organizaciones que integran elementos diferentes, que están conectados entre sí, que por estas conexiones hay flujos de elementos, que pueden ser elementos materiales, de valores, de información, y que en estos flujos de elementos que circulan entre todos ellos, fortalecen a cada uno y que permiten fortalecer a todos, creando condición de estas redes se reproducir de manera cada vez más fuerte. Que cada uno contribuye para la reproducción de la parte contribuye para la reproducción del todo. Esta es una red. Nuestro cuerpo es una red. Hoy por la mañana hubo una expresión muy clara de esto. Si sacamos el corazón y pusimos afuera del cuerpo, estamos muertos. ¿Por qué? Porque es la red. Está integrada en una red. Y en una red el ojo tiene una importancia y el nariz tiene otra. Y todos tienen la misma importancia para la reproducción del cuerpo, ¿no? Es una red. Pero en el caso, acá tenemos estas figuras que fueron desarrolladas por la primera vez por Paul Barnum, y que después se tornaron muy conocidas. Pero acá, ¿qué tenemos? Puede ser que son las cooperativas de Colombia, en sus flujos económicos. ¿Esta acá compra de quiénes? ¿Compra de otra cooperativa? Ah, no, la compra del mercado capitalista. ¿Necesita de materia prima? ¿Busca de otra cooperativa? No, busca de un proveedor que no es de economía solidaria. ¿Necesita de logística? ¿Busca de la economía solidaria? Ah, no tenemos, busca del otro. Y así es, todas desconectadas, pero no están desconectadas, están conectadas con otras empresas que no son solidarias. Y entonces tenemos una empresa solidaria. Ah, mira, entonces vamos a hacer un proyecto. La máquina que produce galletas, no sé qué, tanto materia prima, Al final tenemos que vender 30.000 paquetes para que sea viable. Entonces uno mira para el territorio y dice, mira, acá hay 10.000 familias. ¿Cómo voy a vender 30.000 paquetes? Si yo fuera a llevar esto a los centros más lejos, tengo el coste logístico, entonces el precio se sube tanto, pero allá se vende más barato. Conclusión que llego, es inviable. No puedo producir galletas. Entonces sí, pero eso es una tontería. ¿Cómo no se puede producir galletas? Si hay 10.000 familias acá que les gusta comprar las galletas que se producen acá, ¿cómo no se va a atender una producción de 10.000 galletas? Entonces vamos a proyectar bajo demanda. La demanda es 10.000. Entonces no vamos a tener aquella fábrica ultra sofisticada. Vamos a producir galletas artesanales. Vamos a hacer de qué tipo? Es el típico caso de los salames en Italia. Una máquina ultra sofisticada puede producir millones y millones de salames. Pero el salame hecho de manera artesanal, de manera tradicional, que tiene un marco que garantiza que ele é hecho con aquel procedimiento tradicional, que de hecho es un salame que es defumado, con el humo, de hecho no sé qué. Mira, este salame es consumido en aquella región, porque la gente sabe que al consumir este salame está promoviendo el desarrollo de su territorio. Y porque tiene otro sabor, porque tiene otra calidad. Entonces la tecnología tiene que ser elegida a partir de la demanda, producción bajo demanda, ¿sí? Con estrategias de diversificación. Si solo produciendo esto no es posible todavía, vamos a producir 2 productos diferentes, 3 productos, 4, 5, en el mismo emprendimiento. Y diversificando varias líneas de producción alcanzamos nuestro punto de equilibrio para mantener la iniciativa. Entonces no debemos caer en 2 errores. Este es el primero, dimensionar la producción con base en la tecnología. Esse é o primeiro erro. El segundo, a famosa vocação regional. Ah, e aí uma vocação regional acá, que não sei o quê.
Quando vamos a ver esta vocação regional, começou porque há 30 anos, 40 anos, houve um governo que decidiu que em tal lugar se ia produzir tal coisa. E começou aqui. Pero esto nunca foi sustentável durante 20, 30, 40 anos. Pero se diz que é a vocação regional porque já há tanta infraestrutura posta, porque há já cultivos, porque há não sei o que. Não se pode. Há que partir do consumo. Que é a gente consume? Deste consumo que o governo compra. Porque os governos compram muito. Como podemos atender a demanda deste governo neste território? Produzindo que coisa? Então, aí sim vamos a encontrar corretamente a produção bajo demanda com os volumes que há. Depois vamos organizar os circuitos. Então, temos aí já as demandas, a produção, vamos conectar produtor, consumidor, pontos de comércio, vamos começar a organizar o circuito para que não escape o valor desta rede, ¿sí? Atendendo as demandas que já foram organizadas anteriormente. E aí organizamos as redes. Organizamos aquela rede naquele município, outra rede em outro município. Pero este governo tem demanda que nós não produzimos acá, pero aquela outra rede produz allá. Vamos a conectar com ele, porque vamos a vender seus produtos acá. É bueno para ele, é bueno para nós outros. É bueno para todo o circuito da economia solidária. Quizás eles possam construir uma segunda unidade produtiva acá, com a tecnologia que já domina, que já tem, com toda a estratégia, com o conhecimento, conectada com esta rede acá. Então, é um processo de redes. Vamos a construindo redes de redes, ¿sí? Para o fortalecimento destes flujos de comércio, financiação, locais, nacionais, de comércio justo global, para impactar en el desarrollo de los territorios con estos circuitos de redes. El quinto paso es optimizar los flujos económicos, reorganizar y optimizar estos flujos. Porque muchas veces hay iniciativas que están súper conectadas. Hay muchas demandas que caen solamente en uno. Y aquello crea una fragilidad para la red. Si se pasa algo con esta cooperativa, ¿qué pasa con la red? Entonces es mejor tener 2, 3 para atender la misma demanda. Dividindo la demanda, ¿sí? Para tener más capacidad, porque estará más cerca. El coste logístico que teníamos que buscar no sé dónde, no tendremos más, porque vamos a organizarla acá. La materia prima que venía de no sé dónde va a ser producida ahí. Entonces, con esta otra empresa acá, tenemos ya la materia prima, reducimos costes de logística, reducimos todo, ampliamos nuestra capacidad de producción, de sustentabilidad. Entonces, se va a reorganizar los flujos de medios económicos, pero también de valores. ¿El dinero está dónde? De los excedentes. Esto está en un banco privado. Mira, vamos a poner esto en un fondo. Porque no basta tener solamente los medios de producir, tenemos que tener los medios de financiar. ¿Cómo hacemos el desarrollo de nuestra iniciativa? Sem medios para financiar. ¿Y dónde vamos a buscar estos medios? En la economía solidaria, porque nosotros los producimos. Basta que nos organicemos. Claro que pueden buscarse de gobiernos y todo esto, y es legítimo que se busquen gobiernos, pero no podemos estar dependientes de gobiernos, esperando que ellos vengan a hacer o no hacer para que podamos desarrollarnos a la atención de nuestras propias necesidades como red. Tenemos capacidad de crecer de manera autogestionada, autopoética. Hay que crear estos flujos de representación de valor. ¿Y qué son estos flujos de representación de valor? Son cosas muy sencillas. Algunas comunidades crean ciertas representaciones de valores. Remontamos las cadenas. Si nosotros no remontamos las cadenas, lo siento. Si ustedes de Colombia no remontaron las cadenas productivas, lo siento. La economía solidaria de Colombia continuará realimentando la explosión capitalista. Lo siento, pero es esto. Si ustedes continuarem a comprar matérias-primas de provedores capitalistas, a buscarem soluções logísticas para transportar suas mercadorias com provedores capitalistas, se continuarem a usar softwares de provedores capitalistas, se continuarem a atender suas necessidades empresariais de las cooperativas com empresas capitalistas, lo siento. O valor econômico que ustedes produzem com seu trabalho autogestionado vai ser acumulado por estes outros, porque são duas lógicas distintas. Nuestra, de distribuir, e a de ellos, de acumular. Não há solução. Ou se remontam as cadenas produtivas para que sejam solidárias e ecológicas,
o los flujos de valores continuarán escapando de la red. ¿Sí? Y por tanto llegamos a este séptimo punto, que son los flujos de valores, ¿no? De organizar los fondos, créditos y todo esto. Hay varias maneras de hacer esto, ¿eh? Varias maneras. No es que hay que usar moneda social, ¿eh? No hay que usar moneda social, no. Utiliza si fuera una solución, si no fuera una solución para su necesidad. Es como una herramienta, usamos la herramienta cuando la necesitamos. Alguna vez necesitamos de una llave, otra vez necesitamos de un martillo, otra vez de un serrote. No sé si es serrote que se habla en español. Serroche. Sí. ¿Cómo se dice? Serrucho. Muy bien. Para cada necesidad una herramienta. ¿Cómo? Ah, sí, de implementar, de organizar, de hacer, de criar, de promover, de fortalecer, de... Muy bien. Entonces, para cada necesidad una herramienta. Puede ser que para las necesidades de ustedes no sea necesario ninguna moneda social, muy bien. No sea necesario ningún crédito electrónico, muy bien. Pero puede ser que sea necesario organizar una cooperativa de compras solidarias, un grupo de adquisición solidaria, o sea necesario otra cosa. Hay que ver lo que es necesario para buscar lo que es necesario. Pero en este caso acá, tenemos varias formas de articulación de finanzas solidarias. Voy a dar solamente 3 ejemplos acá. Uno es este que ya hablé, de las monedas sociales, que se crían un grupo de 50, 60, montan un grupo de intercambios entre ellos, crían una moneda y crían un contrato entre ellos. Cada cual recibió 100 créditos, muy bien, para gastarlo acá, como estos papelitos ahí. El compromiso es, si yo me voy, restituyo los 100 que recibí. Si yo no tengo 100 para restituir, muy bien, vengo acá a ofrecer productos que puedan tener el valor de 100, me compran estos productos, y punto. Si tampoco tengo productos, muy bien, pago el valor correspondiente en dinero de estos 100, y está listo. ¿Sí? Muy bien. La otra situación es cuando hay respaldos. Es este sistema como que hablé acá, respaldo en productos. Yo levo el producto, y con esto se crean los créditos, y los créditos están respaldados en productos. Entonces, para cada crédito que es creado, hay producto en alguna tienda, ¿sí? Entonces, se lo utiliza de igual manera los créditos recibiendo los productos. Muy bien. La tercera forma es cuando se cría acá como la Red Comal de Honduras, que cría una moneda social. ¿Y cuál es el respaldo? El respaldo es el capital social de las cooperativas. La Red Comal es un ejemplo interesante. Una red de cooperativas que cría una moneda que tiene respaldo en el propio capital social de las cooperativas para hacer las transacciones entre las propias cooperativas. Y hay esta otra modalidad que son los bancos comunitarios, que tiene también un fondo en dinero, y tiene las monedas que se corresponden, y entonces tú puedes utilizar la moneda social para pagar cualquier cosa que quieras. Tasas de gobierno, energía eléctrica, impuestos, lo que fuera, porque ela vale tanto quanto dinero. Manejado por un banco comunitario. Es otra tecnología. En Brasil tenemos una red de 50 bancos así, Venezuela también hay muchos bancos de este tipo. Y tenemos acá una otra que funciona sin tarjetas, sin monedas, sin nada de esto, pero ¿cómo se manejan los créditos? Con un teléfono. Entonces, con mi teléfono acceso a mi cuenta, puedo transferir créditos, hacer pagos usando el teléfono, tengo saldos y extratos, ¿sí? Que funcionan dentro de una red de intercambios como si fuera un banco normal, ¿sí? Pero lo que movilizamos son créditos, pero que están asociados a fondos que tienen dinero, que permiten apoyar proyectos de desarrollo de economía solidaria. Son varias. No es posible hacer aquí una presentación detallada de todo esto, porque es mucha cosa, pero hay varios materiales, libros y otras cosas publicadas para conocer mejor. Pero hay una cosa acá que es muy interesante. Às vezes leyendo, escuchando, nos parece mucho complicado, ¿no? Es como si uno fuera a aprender a guiar un coche, escuchando hablar. Mira, primero usted tiene que dar en la partida, ¿no? Después tiene que pisar en no sé qué, mover en no sé qué, después hay que... mira, parece una cosa imposible. Y la persona entra ahí y dice, mira, ¿cómo voy a guiar esto, conducir esto?
Hay 3 pedales, yo solo tengo 2 pies, ¿no? ¿Cómo hago? Y me dices que tengo que andar adelante, sí, para andar adelante, pero que para andar adelante tengo que estar mirando para atrás, hay 3 espejos para mirar para atrás, ¿no? ¿Cómo voy a hacer, no? Parece una cosa así, ¿no? Pero después que hacemos una práctica de esto, vemos que son cosas muy sensibles de hacerlo, ¿sí? No es sencillas de hacerlo. ¿Qué dice la ley frente a eso? ¿Qué dice la ley de No. los países frente a eso? Es totalmente legal. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos los manuales de contabilidad, tienen una sección para barter credits, ¿sí? Créditos barter, créditos de trueque. Básicamente es lo siguiente, la transacción se hace entre quien compra y quien vende, ¿sí? Se hace el lanzamiento en el libro contable, contas a pagar, contas a recibir, cuentas a pagar, cuentas a recibir, ¿sí? Y se hace la transacción con el precio del día de aquel producto, el precio de mercado de aquel día. No puede ser un precio así subvalorizado o supervalorizado, hay que ser el precio que es el precio medio. Puede variar un poquito, pero no mucho. Entonces con esto se hace la transacción de manera legal. Si al final del mes se apura que hay ganancias, hay que pagar las tasas. Se hizo la transacción económica, hay que pagar la tasa de comercialización. Entonces es normal. Yo tengo acá, no acá en el computador, pero en el otro, un documento de una repartición del gobierno de Australia, responsable por la recaudación de los impuestos y todo esto. Y la primera parte, este documento explica que es un grupo no monetario, un grupo de intercambios no monetarios. Cómo se hacen las transacciones, puede haber una empresa que hace la intermediación de los trueques, como hay hoy con estos sistemas de miliardos ahí, ¿no? Hay empresas especializadas que hacen estas intermediaciones, ¿no? Que ya no son más las compañías aéreas, elas se tornaram clientes de estas empresas que hacen la intermediación de los créditos. O no, puede ser directamente, pero el documento apresenta esto y na outra parte del documento apresenta como pagar las tasas. La Unión Europea tiene su legislación propia, pero cada país la tiene, porque estos sistemas de miliardos funcionan en todos los países. Entonces esto ya hay base legal para esto, no hay dificultades. Entonces, para concluir, sí, acá también se pudiera. Es una cuestión de tener un grupo, un equipo para investigar esto y producir. Ya hay. Ah, bueno, ya hay. Ya hay. Muy bien. Entonces, para encerrar acá mi presentación, muy rápidamente, existe un sitio web que se llama solidarius.net. ¿Sí? Solidarius.net. En este sitio web, ustedes tienen varias herramientas de tecnología de información para economía solidaria. Estas herramientas ustedes pueden utilizarlas libremente, no hay que pagar nada. Es ofrecido como un servicio de economía solidaria. Voy a hablar acá de algunas de estas herramientas, ¿sí? Son herramientas para organizar redes económicas solidarias. Una de ellas es de mapeos, permite hacer aquel primer trabajo de mapeo de flujos económicos. No se trata de mapear productos o servicios, se trata de mapear flujos económicos. Entonces se va a mapear las demandas, ofertas y los actores. ¿De qué manera? Dados de un emprendimiento, se mapean los emprendimientos productivos, ¿sí? Los productos y servicios que ofrecen, los insumos y los residuos. Pero también se mapea los grupos de consumo, que no está acá la presentación ali. Pero la misma cosa. Los volúmenes de demanda que tiene aquella cooperativa de compras, o el volumen de demandas que tiene aquel programa de gobierno, ¿sí? Entonces se mapean los volúmenes. Una vez que se hizo este mapeo, se puede hacer este tipo de conexiones de red. Por ejemplo, acá son 22.000 iniciativas de economía solidaria en Brasil, que ya se han mapeado, 22.000 iniciativas, y tenemos ahí 11.000 conexiones de red entre ellos. Entonces, los principales elementos que aparecen ahí son estes, o sea, se cruza la oferta, la demanda y lo que es descartado, y se apresentan las principales conexiones. No sé acá si esto está conectado en internet, pero si estuviera conectado en internet, y si lo clicamos acá, esto nos va a dar, vamos a ver si está conectado, si estuviera bien, si no estuviera, sí, parece que está. Nos va a dar acá la cadena productiva de este elemento que ha sido mapeado. Por ejemplo, acá es semilla, ¿sí? Entonces, han sido investigadas ahí 23.000 iniciativas, y acá están los proveedores, acá están más abajo que nace la adquisición,
de este insumo, quien hace el consumo final de él y los residuos que son generados. Y tenemos el nombre, dirección, todos los detalles de contactos. Podemos hacer la búsqueda por barrios, ciudades, por departamentos, por lo que queramos. Para cada emprendimiento de estos, tenemos también la posibilidad de verlo georreferenciado. Entonces me gustó este emprendimiento, me gustaba saber más detalles e informaciones de ello, cómo puedo encontrar sus productos. Entonces tengo ahí los datos de este emprendimiento, pero ¿cómo hago para llegar? ¿Dónde está esto? Entonces yo puedo hacer un clic ahí y abrir la posición georreferenciada de este emprendimiento en su territorio, y puedo, utilizando las herramientas de Google, incluso ver la propia instalación de este local, donde está. Y entonces puedo construir una ruta para llegar hasta ahí. O sea, tenemos herramientas de mapeo, de organización detalladas, que permiten entonces consolidar los circuitos, las cadenas, ¿sí? También hay herramientas acá para hacer comercio de los productos dentro de la red, y al final que nos permite trabajar con los créditos electrónicos. Esta es la última imagen. O sea, tenemos la posibilidad de hacer todas las transferencias, pagos, consultas de saldo, extratos, balances, de todo un sistema de transacción que es no monetario y que es hecho utilizando teléfono móvil o por computadoras. Estoy viendo acá mi proyección acá en internet ahora. Entonces, podemos acceder www.solidarius.net. Si estas herramientas están disponibles, si ustedes quisieran profundizar en esto también, Solidarius tiene condiciones después de proveer otras capacitaciones, lo que fuera, para que podamos avanzar en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Euclides Mancé por su conferencia Redes Colaborativas para el Desarrollo de Empresas de Economía Solidaria. Recordamos que a partir del próximo lunes todo el material de los distintos conferencistas estará en la página web www.orgsolidarias.gov.co, y que en este momento, si quieren a quien avisarle, se puede ver por el streaming de ese mismo portal en directo. Los vamos a invitar a un café para continuar con las dos intervenciones que nos quedan, y sobre todo con el panel, porque sabemos que ustedes también se quieren hablar.